te decía, te había Sí. preguntado, Guille, que quién crees que va a jugar arriba. No, ¿quién crees y quién quieres? Que a lo mejor es diferente. Bueno, yo creo que evidentemente la duda está en si va a jugar con tres atacantes, como decía Alberto Pereiro ayer, o sea, si va a jugar con Gonzalo, Mbappé y Vinicius. Sinceramente, tal y como ha ido el equipo y por la persistencia de Xabi Alonso con la palabra equilibrio, que es un poco continuista respecto a Ancelotti en ese sentido, probablemente juegue con dos delanteros. Creo que va a jugar Mbappé, creo que va a jugar Gonzalo, y tengo más dudas, fíjate, con Vinicius, porque estamos hablando de un Madrid meritocrático, porque Vinicius al final ha sido titular todos estos partidos, pero no ha estado no ha estado a su nivel, es la verdad. Y tengo dudas con la titularidad de Vini. Seguramente, o sea, lo conservador seguramente es decir, va a jugar Mbappé y va a jugar Vinicius, ¿no? Pero tengo ciertas dudas por las señales que nos ha dado Xavi. Ujú. Bueno, pues veremos, a ver, muy posiblemente lo que sea nos va a sorprender, pero ojalá que tenga el mejor rendimiento. Si fuera por meritocracia, estoy de acuerdo que lo que ha hecho el torneo Gonzalo tendría que ser el seguro titular y ya luego veríamos entre los otros dos. Guille, pues ya me pongo en faena. Te voy a preguntar por Álvaro Carreras. Ayer yo creo que vuelve a explotar un poco todo Sí. después de un culebrón que, aparte de lo que me cuentes, yo te quiero hacer alguna pregunta, ya no sé si por información o incluso por opinión, que me cuentes un poquito, pero ¿cómo está el tema Álvaro Carreras en este instante? Sí, están posiciones muy avanzadas, o sea, el acuerdo está muy cerca entre ambos clubes. La operación Rafa Obrador, el jugador que estaba cedido en el Ujú. Depor, que es propiedad, hasta ahora ha sido propiedad del Real Madrid, no está directamente relacionada con la de Álvaro porque son operaciones independientes, pero ha ayudado a acercar posturas con el Benfica. Rafa Obrador creo que se va a cerrar en las próximas horas y se hará oficial. Después del Mundial de Clubes lo que se espera es que el Madrid consiga cerrar definitivamente a Álvaro Carreras. Como digo, como son operaciones independientes, entiendo. Podemos decir que Rafa Obrador va a abaratar el precio de Álvaro Carreras, pero el precio de Álvaro Carreras en sí yo creo que rondará los 50 millones de euros. Vamos a estar pendientes del acuerdo porque todavía no han llegado a ese acuerdo, por lo tanto es un poco especulativo decir 50, 52 o 48, pero que va a estar en torno al precio de la cláusula y que, por lo que me consta a mí, lo pagarán a plazos, o sea que no va a ser directamente el Madrid soltar 50 millones, sino que pues en 2 o 3 años desembolsarán el precio de Álvaro, que está esperando con impaciencia el desembarco en el Madrid, que le hubiera gustado que se hubiera cerrado antes del Mundial de Clubes, pero que las cosas se han dado como se han dado. El Benfica se cerró en banda, no, el Madrid no lo consiguió, a pesar de que evidentemente querían tenerlo antes del Mundial, y estamos en esas. Ujú. Bueno, más allá de lo que parece que está más cerca que nunca, yo creo que es Mm, exactamente la frase. Yo lo mm, reconozco, lo estaba que además diciendo justo antes de que entraras tú. A mí lo que me llegó, nada, 5 días antes de que se cerrara ese mercado que hicieron para los equipos de Mundial de Clubes, a mí me dijeron que estaba cerrado. Eso es lo que me dijeron. Evidentemente, pues no estaba cerrado porque no se cerró. Lo mm, que sí estaba claro es que era la opción del Real Madrid porque podría haber dicho, oye, pues me caliento, no queréis tal, mm. voy a por Grimaldo, voy a por Miguel Gutiérrez, voy a por otro jugador, a cualquier otro jugador, Sí. pero no, tenían claro que era Álvaro Correas y sobre todo me sorprende por dos razones. Una, porque creo que pensaba yo que querían un lateral izquierdo para el Mundial de Clubes y aún así prefirieron esperar al jugador. Mm, Y segundo, porque es un precio caro. sí. Guille, no sé si estás de acuerdo conmigo. Es verdad que ha hecho una grandísima temporada en Portugal, pero son 50 millones de euros. A mí me parece una barbaridad de dinero. Es interesante y abre un debate necesario, yo creo, dentro del club que ya se ha abierto de cómo gestionar la cantera, porque efectivamente hay muchos casos de éxito dentro de la cantera del Madrid, de jugadores que han vendido pues, a buen precio sin haber prácticamente debutado en el primer equipo, ¿no? Pero en el caso de Álvaro, un jugador que se descartó cuando estaba en el juvenil C, o no se descartó porque realmente la historia. Tengo pendiente, de hecho, la publicación de este artículo cuando se haga oficial lo de Álvaro, si se hace la semana que viene. Ujú. Pero
el Madrid sí que intentó renovarle y que luego lo que pasó fue que el jugador tenía una oferta muy grande del United y le proponían mucho más, ¿no? Y le abrían el camino al primer equipo con más claridad, básicamente. Pero sí que inicia ese debate porque el Madrid no consiguió retenerle y ahora está cerca de hacer un desembolso importante, ¿no? De 50 millones. Es cierto que si fuera un jugador que no ha pasado por la cantera del Madrid, pues estamos hablando de un precio de mercado. Eso sí que no me parece cuestionable, pues es un jugador de mucha proyección. Hay escasez de laterales izquierdos y yo creo que entra dentro de lo razonable el precio. El jugador no es para mí de momento top 3 mundial, o sea, top 3 mundial para mí son Alfonso Davies, Nuno Méndez y Teo Hernández. Lo que pasa es que están en otras etapas de su carrera, sobre todo Teo, con otros contextos y que por eso el Madrid no ha ido a por ellos. Luego, estabas hablando de una cosa que es interesante, o sea, el Madrid no se ha lanzado a por otro lateral izquierdo cuando ha habido problemas con el Benfica y probablemente porque eso ya no tocaba. Quiero decir, el Madrid sí se planteó, tenía una lista de laterales izquierdos. Álvaro Carreras era el que más gustaba, pero por ejemplo estaba Milos Kerkez, ¿no? El que estaba en el Bournemouth, que ha acabado en el Liverpool. El lateral izquierdo, yo creo que el Madrid, por lo que me consta por un contacto que está involucrado en esto, sí que se reúne con más de un lateral izquierdo, no solo con Álvaro. De hecho, la gente que lleva a Álvaro era consciente de que no era la única opción Álvaro. Lo que pasa es que ya llega un momento donde la operación avanza tanto que Álvaro se convierte en la prioridad única. Y lo que ocurre es que antes del Mundial de Clubes, Álvaro Carreras cuenta con la garantía del Real Madrid de que no le van a dejar tirado, que esto lo has comentado tú y tengo la misma información. Que me parece un gesto por parte del club a tener en cuenta. Muchas veces cuando hablamos de señorío, yo creo que esto es también señorío, porque otro club igual hubiera sido más ventajista y hubiera tirado por la tangente, pero en este caso quedaron en que iban a acelerarlo después del Mundial de Clubes o cuando termina la participación del Benfica y así ha sido. De hecho, por eso retuiteaba yo un tuit de hace una semana del Dealsit, de lo que hacemos en The Athletic, de que es una actualización de mercado una vez a la semana, y ponía que la expectativa era que ahora el Madrid acelerara las negociaciones. Es cierto que ayer, hablando con otro contacto que por otra operación está en contacto con el Benfica, me decía que estaba muy avanzado y ahora es cuando ya ha terminado por estallar, ¿no? Y ha terminado por clarificarse un poco la situación de Carreras. Bueno, hablando de carreras, me viene una pregunta a la mente, pero igual no sabes, pero te quiero preguntar, porque me parece raro el tema de Miguel Gutiérrez. ¿Ha pasado alguna vez algo con Miguel Gutiérrez de Madrid como para que el Real Madrid tenga un jugador que es un perfil parecido, sobre todo en este esquema que parece que quiere Xabi Alonso y no querer? O sea, no ha habido ni medio intentona cuando es un jugador que creo que ha demostrado que puede jugar. ¿Qué pasa con Miguel Gutiérrez? ¿Tú sabes algo? Es muy buen punto. Creo que te he estado escuchando la reflexión que hacías sobre Miguel justo antes de entrar y creo que son dos jugadores, Álvaro Carreras y Miguel Gutiérrez, que aparentemente son en cuanto a estilo de juego similares, pero en el Madrid no lo consideran así. O sea, consideran que son diferentes, sobre todo por la forma de atacar. O sea, creen que Miguel Gutiérrez ocupa los espacios de una manera distinta a la de Álvaro Carreras y les encaja menos que Álvaro Carreras. Es lo que me consta a mí. Y por eso Miguel Gutiérrez es un jugador que ha brillado, sobre todo, no esta última temporada, la 24-25, porque ha sufrido mucho el Girona. La anterior, la 23-24, sobresalió. Es un jugador que siempre ha seguido el Madrid, pero que creo que nunca han estado convencidos realmente de que volviera. También porque entienden que en el contexto del Girona, según me han ido contando, pues era un jugador que brillaba mucho, pero que entendían que en un contexto donde hay 4 estrellas por delante de ti en ataque, vas a sufrir más. A nivel defensivo yo creo que le veían ciertas carencias y que todavía necesitaba desarrollarse, y con Álvaro ven que en el esquema de Xavi se puede adaptar ya, o sea, con efecto inmediato, y no es un titular no potencial, sino es un titular con margen de mejora, pero con rendimiento inmediato, y por eso van a por Carreras, porque están convencidos.
O sea, que no es una cuestión más de estilo y de gusto que de problema Mm. con el jugador. Porque yo ya Ahora- decía, digo, a ver si es que mm, a lo mejor, oye, tienen un problema con el jugador, con el agente, o un tipo de estos agentes que son que vuestra Sí, Marín no le gusta tratar, porque me parecía raro, sobre todo porque la diferencia de precio entre uno y otro es abismal. sí, bueno, En lo que podía. Ahí es donde me refiero, que no sé si la sí. diferencia entre Álvaro Carreras y Miguel Gutiérrez como futbolista, que también es verdad que entiendo que el Real Madrid cuando piensa un fichaje no lo piensa en el momento y dice, ah, pues voy a por este chico. No, es una cosa que llevan madurando, que Estudiando. lo ven mucho tiempo, meses, pero que me parecía que como viene una diferencia tan abismal, Mm. digo, ostras, sobre todo en tema de precio, me llama la atención, pero absolutamente entiendo Cuando, que ficha a Álvaro. hablando con el cuerpo técnico de Ancelotti en su momento, Mm, me exponían tanta. Cada vez que hablaba de Miguel Gutiérrez, me hablaban de tan. Me, me decían tanto la palabra pero Miguel Gutiérrez, ya. bueno, pero que decía, bueno, pues es una cosa del cuerpo técnico de Ancelotti que puede cambiar si llega Xavi, ¿no? Pero yo creo que es una cosa más orgánica, es más del club. No creo que sea sinceramente un problema con el agente, o sea, creo que de hecho Wasserman tiene varios jugadores en el Madrid, entre ellos Ujú, Fede Valverde, o sea, es verdad que no es exactamente el mismo agente directo, pero es la misma agencia. exacto, sí. Y no, me extrañaría que fuera un tema de agencias, nunca se sabe, pero me extrañaría. Creo que es un tema de estilo de juego, de que no les encaja tanto. Y también es verdad, si somos, ya digo, precisos, creo que Miguel Gutiérrez ha tenido peor temporada que Álvaro Carreras, que la ha partido esta temporada en el Benfica. Es cierto que es la primera gran temporada de Álvaro en el fútbol de élite, porque ha estado una temporada en el Preston North End hace 2 años y ha jugado muy bien, pero estábamos hablando de Championship, que es la segunda división inglesa. Entonces, bueno, creo que yo creo que la suerte es el momento en el que no coincide la Sí, sí, sí. oportunidad con la preparación. Eso es, No, es- y que además hay una cosa que ha hecho Álvaro Carreras y creo que la sitúa en el mapa y eso al Madrid le llamó la atención y es sus partidos en Champions. Más allá del Barcelona con Lamine, que también evidentemente eso le catapulta, los partidos que hizo en Champions Álvaro Carrera es de un nivel muy alto. ¿Eh? A mí yo es sí, una sí. cosa que me gustó. Es verdad que puedes pensar, es flor de una temporada, ¿no? De esos jugadores que a lo Mm, mejor tienen una temporada, pero yo creo que estoy muy de acuerdo en que, sobre todo en lo que busca Xavi, Álvaro Carreras le cumple muchas de esas cosas. sí, sí. Bueno, voy a seguir pasando un poco de tema, que por cierto, antes has dicho una frase que yo recuerdo a alguien que me dijo una vez: todo lo que te digan antes de un pero no vale. O sea, lo de después del pero es lo que vale, ¿no? Cuando decías Sí, lo de Ancelotti. buen punto. Esto, Guille, claro, deja un. Si finalmente se realiza lo de Carreras, que parece que va a ser así, Sí. tenemos Madrid tiene tres laterales izquierdos. Mm, Me costaría entender que se quedaran los tres. No sé si tú tienes algún tipo de información con lo que puede pasar con Mendy, que ha renovado recientemente y que está lesionado. Creo que es más difícil de poder darle salida a Mendy, que no digo que no se le mm, pueda dar. Y la otra es Fran García, que está haciendo un grandísimo torneo, que eso evidentemente potencia una posible mm, salida más cara para el Real Madrid, o sea que, perdón, pudiera sí. sacar más dinero de Fran García, pero también a lo mejor potencia la idea de que se quede. No sé tú cómo ves esto. Sí, justo es lo que mencioné ayer un poco en The Athletic de pasada, sin en profundizar en el tema Mendy, que cuento lo que sé y un poco la situación, pero con Fran, efectivamente, Fran tiene ofertas de clubes de fuera, esto no ha hecho más que potenciar su valía y al final es un escenario muy bueno para que brille, le ha dado continuidad a Xavi. El tema es que Fran se quiere quedar, Fran cree que se va a quedar, o sea, cree que da igual que venga Álvaro, carreras que pueden ser compatibles. Entonces, claro, teniendo en cuenta que Fran se ha ganado el derecho, yo creo, a decidir después de este torneo, eh, se me hace difícil ver a Álvaro Carreras y a Fran García en equipos distintos. Creo que pueden estar los dos y de hecho por el modelo de juego y por el sistema, este sistema que es un poco, vamos a decir, heterodoxo, porque no es un sistema fijo, sino que a veces juega con tres centrales, igual hoy juega con tres centrales, contra el Dortmund jugó con dos centrales Xavi. Entonces creo que caben los dos, o sea que eso es perfectamente factible. En cuanto a Ferland Mendy, el problema, hay varios problemas con Ferland Mendy. Lo primero, que está lesionado, con lo cual, como decía, creo que lo decía, y he estado siguiendo el canal, por supuesto, de Rubén Martín, cuando estaba Ben Fernández, que decía que no le constaba que quisiera salir. A mí tampoco me consta que Ferland Mendy quiera salir del Madrid. Es más,
es que renovó hace un año, aunque no sea oficial de momento y no lo haya publicado el club, pero según me consta del club y del entorno de Ferland Mendy, renovó por 3 años. Yo creo que extendió hasta 2028, Eso según... yo, Guille, también tengo esa información. Me Sí. parece una barbaridad, ¿eh? Bueno, claro, se renueva después de una gran temporada, después de ganar la Ya, Champions y de que pero fueron una pieza clave, yo creo, ¿no? Ferland sí, Mendy. pero se lesiona mucho y eso lo sabe el Madrid. Y Sí, yo ahí creo que se precipitan. Pero bueno, creo que continúa, fue perdona. Creo que fue coincidiendo con que estaban bajando los brazos con Alfonso Davies y que tenían que, en ese momento, que optar por la opción más prudente, ¿no? Y en ese momento, pues era renovar a Mendy, porque no tenían otra opción, ¿no? En el lateral izquierdo. Ahora se ha visto que necesitaban a otro y por eso van a por carreras. Ferland Mendy tiene una lesión que no es... Ferland Mendy tiene un problema crónico de tensión en la tibia, que esto le ha dado problemas, pero esta última lesión muscular no tiene que ver, según me dicen, Ujú, con sus problemas crónicos. Entonces, entiendo que puede volver, lo que no sé, creo que no va a volver antes de septiembre, con lo cual es muy difícil un movimiento ahora. Y me empiezo a plantear, si no llega una oferta, sobre todo por Fran, porque por Ferland me cuesta ver que vaya a llegar una oferta, me empiezo a plantear un Madrid con 3 laterales izquierdos. O sea, abro ujú. esa veda y lo veo posible. Sobre todo, hemos planteado muchas veces lo de Ferland Mendy central. ¿Por qué no le ponen de central? No lo debieron ver en el cuerpo técnico de Ancelotti, porque nunca se lo planteaban. De hecho, preferían poner un canterano antes que a Ferland Mendy, pero con defensa de 3 igual hay alguna posibilidad para Ferland Mendy. Ujú. Ujú. Bueno, pues veremos, porque yo también lo creo, ¿no? Y Álvaro Carrasco también decían que podían jugar en esa posición. Veremos a ver Sí, si también él podría jugar en esa posición, que creo que puede ser interesante, igual que creo que con Carvajal, que a sí, lo mejor también esa línea de tres puede utilizarla. Me voy a ir sí, directamente con un nombre que yo realmente yo de esto no tengo ni idea. Te pregunto a ti que tú sí, sabes infinitamente más que yo. El tema de Konaté. sí. Yo sí que se sabía que era uno de estos jugadores que monitoriza al Madrid, que sigue, que le interesa, que quería hacer ese factor de cuando se acabara su contrato poder traerlo gratis, que es un poco como han hecho con Arnold y como han hecho con otras incorporaciones. No sé qué tienes tú de Konaté, porque yo creo que cada vez puede asentarse más la idea que a lo mejor el Madrid pueda cometer ese fichaje este año porque el Liverpool no quiera perderlo gratis. Sí, lo primero que te iba a decir, una recomendación, la próxima vez que traigas a Andrés Sonruy al canal, pregúntale ¿Sí? por Konaté, ya sea aquí o en un directo de As, porque tiene una ¿Sí? anécdota muy curiosa con Konaté Ah, pues lo que preguntaré. te contará él y me Ok. contó hace poco y es muy interesante y muy reveladora. Lo que hemos publicado nosotros es que Konaté es verdad que está forzando un poco el tema de la renovación con el Liverpool, que si sale del Liverpool la opción es o Real Madrid o Paris Saint-Germain, que es ¿Mm? las dos opciones que contemplaban. Aquí directamente en España he leído ya directamente que solo Real Madrid. Yo creo que sí, que el jugador está priorizando un movimiento al Real Madrid. Se están dando todos los elementos para que Konaté llegue al Madrid. O sea, ahora mismo el camino es el de otros tantos fichajes, como Ujú, el de Antonio Rüdiger o David Álava, por ejemplo, de, oye, estás haciendo todo lo posible para venir al Real Madrid encima como agente libre el año que viene. Tengo dos dudas. La primera, que el último precedente probablemente es Trent Alexander-Arnold o Alfonso Davies, ¿no? Y siempre queda la duda de si luego el Liverpool puede hacer una oferta al alza, le pueden convencer o... De momento ya digo, todo está inclinado hacia el Real Madrid. Y mi otra duda es si el Liverpool, que creo que estaba buscando centrales, si ve mejor que salga ya directamente este verano que salga el verano que viene libre y sin ujú, recibir nada a cambio. Entonces, vamos a ver en los próximos 2 meses, porque yo creo que es, y esto es una opinión basada en la información que tenemos, vamos a ver si en los próximos 2 meses es un jugador de los que de repente llega antes de lo previsto al Real Madrid. Es mi duda, es la única ujú. duda por lo que he visto. Ujú. Bueno, pues veremos, a ver, porque también es uno de los centrales que yo creo que le gusta mucho al Madrid. A mí no soy especialmente Mm. fan de Konaté en lo futbolístico, pero oye, entiendo que de fútbol sabe mucho más el cuerpo técnico del Madrid que yo. Sí, Guille, te quiero preguntar también por temas salidas, porque yo estoy diciendo, no, o sea, esto ya es una cosa mía, una opinión mía, que el Madrid está comprando mucho. Es verdad que también está ganando mucho dinero en el Mundial de Clubes por todas las fases que ha pasado, pero creo que tiene que vender, sobre todo sí, también porque tiene arriba la posibilidad de que se quede Gonzalo, que también, si quieres,
ahora tocamos un poquito ese tema, a Sí, ver si sabes tú algo. Y sí, sobre todo tema de ventas. El claro es Rodrigo, que yo veo que cada vez lo veo más fuera que dentro, no sí. sé cómo lo ves tú. Sí, o sea, Rodrigo creo que es un jugador ahora mismo prescindible para el Real Madrid, que seguramente hay gente que ya lo pensaba hace un año, pero se dio un año de margen para ver cómo encajaba con Mbappé, con el nuevo proyecto. Nadie se quería perder el primer año del Madrid con Mbappé. También porque había más optimismo que lo que realmente ha sucedido hasta ahora. Vamos a ver el Mundial de Clubes cómo acaba. Ujú. Pero es un jugador que a mí me consta, por lo que me consta a mí, bueno, y Mario publicó que mi compañero en The Athletic que el Madrid le había puesto a la venta y que Xabi Alonso tampoco tenía problemas. A mí no me consta lo contrario, es decir, lo que me consta es que Xabi Alonso no ha sido tampoco un valedor de Rodrigo, como cabría esperar quizá al principio de la etapa Xavi, primera rueda de prensa, primeros entrenamientos, un poco los mensajes que mandaba Xavi en público no tienen luego tanto que ver con lo que ha pasado behind the scenes, o sea, Sí. por detrás. Creo que es un jugador que, por eso decía en el anterior directo, creo contigo, decía un poco que es un jugador hay que estar pendiente porque va a haber novedades. Creo que Ujú. puede haber más porque ya en esta situación en la que el Madrid le considera transferible, el entorno se empieza a mover. El jugador, por lo que me consta a mí, no se querría mover del Madrid, por lo que me consta a mí. O sea que no es la prioridad del jugador salir, pero claro, la situación se está moviendo tanto por parte de su entorno como del club para que salga. Entonces es probablemente el caso más claro de que va a haber una salida este verano, una salida importante, pero no deja de ser un jugador por el que pueden recibir bastante dinero. No, y porque el equipo que vaya es un grandísimo fichaje, ¿eh? Que hay que recordar que Sí. Rodrigo es un pedazo de jugador, Ujú. simplemente que quizás, bueno, pues no ha sabido encajar en este último proyecto en el Madrid con Mbappé y con Vinicius, y sobre todo que él siempre ha demandado jugar por la izquierda y en el Madrid eso lo tiene casi imposible. Es una Ujú. posición en la que tiene Vinicius, en la que si no la tendría Mbappé y que al final es difícil jugar ahí. No sé si entiendo que por lo que me estás diciendo ahora mismo, tampoco hay una cosa muy clara de dónde puede ir, pero ¿a ti te pega más Premier? ¿Te pega más? Se ha hablado, creo que alguien ha sacado la información de posibilidad de Arabia Saudí. A mí me extrañaría, sinceramente, porque creo que Sí. Rodrigo también es un jugador que quiere competir al máximo nivel, Champions League y demás. O hay algún otro equipo por ahí que quieras, pienso en el Paris Saint-Germain, por Sí. ejemplo, o en el propio Bayern de Múnich, que a lo mejor con la lesión no es el mismo jugador que Musiala, pero pierde un atacante. No sé Sí. cómo lo ves tú eso. A ver, no he escuchado de momento Bayern de Múnich, aunque me encajaría mucho. Lo que he escuchado en este último año es Arsenal, Manchester City especialmente, e incluso Liverpool. Ya digo, no tengo constancia de que haya ofertas Ujú. formales. Son nombres que he escuchado, gente que está en contacto con el entorno de Rodrigo. Y, y estoy hablando de fuentes, evidentemente, Sí, no de sí. periodistas. Y del Paris Saint-Germain también he escuchado, se me han mencionado en conversaciones. Creo que es un jugador que ahora mismo la opción más clara puede ser el Arsenal, porque había, pues, hay un, bueno, voy a explicarlo, hay un scout del Arsenal que formaba parte del servicio de scouting del Real Madrid, del servicio de scouting de Juni Mm. Calafat, que es brasileño, que era responsable del área de Brasil, aunque luego Juni Calafat toma realmente las decisiones, ¿no?, del departamento, pero que le conoce bien. Hay gente del Arsenal que conoce muy bien a Rodrigo, que les gusta Rodrigo porque le trajeron de alguna manera al Madrid y ahora estarían interesados en llevarle al Arsenal. Hay gente del cuerpo técnico de Arteta que habla bien de Rodrigo y es como una opción que ya se ha contemplado, o sea, que ya se ha estudiado. Eso sí que tenemos constancia en The Athletic. Mi duda es si es suficiente como para que luego se lancen a por el fichaje, porque hemos visto casos, vamos a decir, extraños en el Arsenal en este mercado de fichajes, con la búsqueda de un delantero, con Benjamín Sesko, con Gyökeres, que no se sabe exactamente cuál es la apuesta del club, no lo dejan tampoco claro. Como es un club, igual que sucede en el Real Madrid, donde el entrenador, o sea, Mikel Arteta, no es su labor fichar, pero sí tiene voz y hay varias voces dentro del club, no es fácil decir cuál es la prioridad del club, ¿no? De momento, ya digo, hay interés, sobre todo de Inglaterra, del Arsenal, del Manchester City, he oído incluso del Liverpool. Los equipos que se me han mencionado. No tengo constancia de ofertas formales, con lo cual ahora hablar
ya digo, hablo del Arsenal sobre todo porque es el que tengo más constancia de que se ha podido, y tenemos más constancia, sobre todo en The Athletic, mis compañeros, que se ha planteado lo de Rodrigo. Y tocando otros perfiles de arriba, un poco Gonzalo y Hendrik. No sé si tiene mucho que ver que Gonzalo se quede, que pueda salir Hendrik cedido, porque Sí, evidentemente hay que pensar que también llega Mastantuono, que está Brahim, que sí. tampoco parece que vaya a salir. No sé tú cómo ves ese tema. Primero, ¿qué sabes de Gonzalo? Y segundo, si si existe realmente la posibilidad de que Hendrik salga cedido. A ver, por un lado, lo que tengo yo, la información que tengo de Gonzalo, y no viene del club, es que viene más del entorno del jugador y del entorno Real Madrid, es que la idea es que se quede en el primer equipo, teniendo un rol secundario, y más aún después de este torneo, pero ya se planteaba antes del Mundial de Clubes. Y con respecto a Hendrik, a pesar de que hay informaciones de compañeros como Javier Herráez, por ejemplo, en la cadena SER, que ha dicho que el club se planteaba pues cederlo, que lo valoraba como una buena opción. Lo último que hemos publicado en el Deal Sheet ayer, vamos, en la hoja de fichajes en The Athletic, es que el entorno, esto es información de Mario, el entorno insiste en que se va a quedar, y en este caso creo que hay que tener muy en cuenta lo que diga el jugador, porque evidentemente tiene un contrato largo, creo que es hasta 2030, 2031, si no recuerdo mal. Pasó un poco parecido en un momento dado con Güler, y Güler se quedó, y fíjate, 2 temporadas después ahora parece que va a ser un pilar del nuevo proyecto. Hay que tener paciencia con Hendrik, y respecto a Mastantuono, esto ya es información, creo que no va a afectar tanto a Hendrik y a Gonzalo, evidentemente, sino a Rodrigo. O sea, que Mastantuono directamente tiene más que ver con el rol que va a tener Rodrigo el año que viene si se quedara. O sea, si se quedara, Rodrigo seguramente vería su protagonismo minimizado, porque se espera que Mastantuono parta de la derecha, y porque en el club un poco es la idea, según me consta a mí. Entonces, por eso creo que hablar de Mastantuono y del encaje de fichas solo para mirar arriba a los 9, creo que no tiene tanto sentido en este caso, ¿no? Ujú. Bueno, pues veremos, porque la verdad es que esto vamos, va a estar bien estos próximos meses. Creo que sigo diciendo que el Madrid tiene que asumir alguna venta. Yo creo que la más factible es la de Rodrigo, porque es por la que más dinero puede sacar. Sigo pensando que Rodrigo es un jugadorazo, pero creo que, bueno, pues tal y como tú acabas de explicar, lo de Mastantuono también tiene mucho que ver, y veremos a ver qué sucede. Pues Guille, no te voy a quitar más tiempo de decirte que no sé qué te has movido, tío, pero aquí tienes fibra óptica al 100%, porque Me no se ha alegro parado, mucho. se te ve genial y ha sido estupendo. Me alegro mucho. Guille, volveré a molestarte, muy posiblemente. Tú ya sabes que te lo he dicho por WhatsApp en privado. Tú me puedes decir que no porque no puedas, porque no te apetece, porque estás tomándote una Coca-Cola con alguien. No pasa nada, pero yo siempre voy a seguir insistiéndote, porque para mí es un placer poder tenerte aquí y una suerte. Pues encantado de participar, de colaborar, y nada, que espero que lo haya pasado bien la gente que nos escucha, y que esperemos que sean más la próxima vez. Un abrazo a Estoy todos, y seguro. a ver qué pasa en los próximos días y que lo contemos. Vale, Chao. gracias, Guille. Un abrazo. Hasta luego.